Hola, soy Karina Mariani y estos son mis editoriales. El editorial de hoy, terrorismo identitario. ¿Tiene límites la autopercepción? El reinado de la autopercepción ha encontrado cauces hilarantes y trágicos a la vez. Con los años y la permanente matraca propagandística, nos hemos acostumbrado a convivir con la autopercepción identitaria, que es esa corriente político-filosófica que considera que existe una hegemonía opresora que define a las personas de tal o cual manera porque nuestra cultura lo ha dispuesto así, sin que me dé razón objetiva alguna. En este sentido, esta corriente cuestiona que los seres humanos estén encorsetados por realidades biológicas, esgrimiendo que cualquiera debería poder autopercibirse como se le dé la gana. Esta prerrogativa había sido reservada casi exclusivamente para cuestiones sexuales o de género, tendencia que se volvió viral en los últimos años. Pero era cuestión de tiempo, y a decir verdad, medio que se caía de maduro, que todos los otros aspectos determinantes de la identidad obtuvieran a la postre el mismo tratamiento. Uno de los aspectos más llamativos de la autopercepción es que el cielo es el límite. Y si bien estamos más familiarizados con las versiones propias de la ideología de género, o sea, la transexualidad, poco a poco se suman, con idénticas demandas, conceptos como el transracial, el transespecie y el transedad. Pero, además, ha tomado relevancia en estos últimos tiempos un nuevo grupo identitario, que son los transcapacitados. ¿Qué son los transcapacitados? Son personas que sin ningún tipo de impedimento físico se autoperciben con algún tipo de discapacidad y llegan al extremo de dañarse para conseguirlo. El nombre de esta afección es Trastorno de Identidad de Integridad Corporal, por sus siglas en inglés B-I-D. Es una condición que implica una falta de coincidencia entre el cuerpo físico y el mental, que debería realmente ser tratado con seriedad, con la seriedad que corresponde, pero que, cuando ingresa en la nómina del relativismo ideológico, se convierte en un fetiche. Cuestión que así se hizo famosa Jewel Shaping, una chica que desde niña se identificó como ciega y que, para conseguirlo, se quemó los ojos. Dijo: "Me dolió, déjame decirte. Mis ojos gritaban y tenían el líquido bajando por mi mejilla, quemándome la piel. Pero en todo lo que podía pensar era: me estoy quedando ciega, todo va a estar bien". Esas fueron las declaraciones de Jewel. Este delirio está encontrando los canales para transmitir una imagen de normalidad respecto de la transcapacidad. Están tratando de transmitir que es una opción de vida, engrosando así las filas de la transdiversidad y de la interseccionalidad. Los casos se hacen conocidos y obtienen el consabido reconocimiento social bajo la idea del respeto a la neurodiversidad. Un cada loco con su tema, pero posmoderno. ¿Es el caso de Jewel muy incómodo? Es solo cuestión de tiempo, ¿eh? Ya no es aceptable cuestionar el equilibrio mental de quienes se autoperciben delfines, dálmatas, serpientes o unicornios. A ver, Manuel de Aguas es un artista español conocido por haberse implantado en la cabeza unas cosas que denomina aletas meteorológicas. Y resulta que, por ejemplo, Wikipedia lo describe naturalmente como un cyborg, así nomás, como quien dice que tal persona es pecosa, o es bajita, o es pelirroja. También está perfectamente normalizada María José Cristerna, la famosa mujer vampiro de México. O la señora estadounidense llamada Rachel Dolezal, que se puso bronceado químico para convertirse en negra y creó una ONG reconocida dentro de los parámetros oficiales, con sus ventajas y beneficios, ¿no? Y así podemos seguir apilando casos. ¿Cuánto falta entonces para que normalicemos, por ejemplo, a Jason Barnes, el hombre que se cortó un brazo porque nunca lo sintió como propio? Dijo esto Jason: "Mi objetivo era hacer el trabajo, o sea, cortarse el brazo, sin esperanza de reconstrucción o de reinserción". O el caso de Yorún Victoria Almé, un hombre perfectamente sano que se presenta a sí mismo como una mujer lisiada porque
Un compañero de la escuela, en algún momento de su juventud, apareció un día con muletas. Entonces, esto es lo que dijo Alme. Mi corazón latía con fuerza, mi pulso aumentó y mi cuerpo se activó. Estaba increíblemente concentrado en él y en lo que implicaba todo esto. Según lo entiendo en retrospectiva, fue un reconocimiento de la situación, de que era yo quien debería estar en ese estado, en esa situación, explicó. También está el caso del youtuber e instagramer Oli London, que no soportaba más ser un hombre blanco británico, porque se identificaba como una persona no binaria de nacionalidad coreana. Siento que mucha gente no me entiende, dijo Oli, pero yo me identifico como coreano. Me veo como coreano y me siento coreano. Oli se ha hecho practicar 5 rinoplastías, una reducción de zigoma, que son los pómulos, un contorno óseo de la mandíbula y un contorno óseo de la barbilla, y una ginecomastía, que es una reducción de los pechos masculinos, y una liposucción. Y con todo esto, declaró, se siente tan bien salir finalmente del armario como una persona coreana no binaria, después de haber estado tanto tiempo atrapado en el cuerpo y la cultura equivocados toda mi vida. Estas fueron las afirmaciones de Oli. A ver, los planteos identitarios son cada vez más relevantes en el ordenamiento institucional como parámetro de validación personal, siendo objeto de fuertes reivindicaciones y de leyes de discriminación positiva, tan caprichosas como triviales, que afectan, sobre todo, la igualdad ante la ley y refuerzan la segregación. El fenómeno de la asignación arbitraria de identidad es hoy una señal de conformidad con la norma y con el poder. La autopercepción de la identidad es una política transversal y omnipresente en la sociedad occidental. No hay gobierno, entidad educativa, medio de comunicación o institución social que escape a esta determinante absoluta. Para hacer un censo, para inscribirse en una universidad, para obtener un trabajo, para bajar una app, se le pregunta a las personas cómo se perciben. Y se ofrecen largas listas de opciones que dan cuenta de muchísimas posibilidades, pero aún así dejan abierta la posibilidad de otro para no ser señalados como poco inclusivos. Para sacar un crédito o un permiso de manejo, parece ser vital indicar la identidad sexual o étnica o el color de piel. A ver, la autopercepción es un engranaje fundamental del consenso discursivo mundial y claramente no hay rebeldía en ser parte del discurso oficial. Si hasta el FBI persigue a quienes no aceptan esta norma, no hay forma de hacerse el distraído con esto. Si hoy una persona se autopercibiera cafetera eléctrica, nadie osaría decir que es algo patológico. Más conveniente sería enchufarla y en todo caso acusar de fóbico a quien señale que se está electrocutando. Debemos procurar no pensar muy fuerte y sobre todo no mostrar la menor sorpresa o negatividad que nos saque de la vida social, incluso que hasta nos puede llevar a la cárcel. Hasta hace unos pocos años, el trastorno de identidad, la sensación grave de incomodidad en el propio cuerpo, era algo muy infrecuente y demandaba, por supuesto, contención y tolerancia, no anabolizar el trauma con fines políticos. Pero vertiginosamente, se ha convertido a esa contención en discriminación y al trastorno en diversidad. Volcar esta tendencia a las mentes de niños y adolescentes está generando un daño irreversible, multiplicando los casos de disforia y normalizando cuadros de delirio y de autoflagelación como si se tratara de la elección del color de las medias. El problema radica finalmente en que el Estado se sume al delirio y reconozca este fluctuante racimo de realidades paralelas. Ya se están viendo las consecuencias de otorgar privilegios especiales a los autopercibidos. Es muy seductor para quienes quieran evadir responsabilidades, acceder a concesiones o burlar sus deberes. Y estamos recién rascando la superficie. Por ejemplo, uno de los casos más interesantes y peligrosos es el de la transedad. Sergio Lazarovich, por ejemplo, es un argentino que aprendió a surfear los entresijos de la autopercepción de manera magistral. A mediados del 2017, cuando aún tenía 59 años,
se presentó en el registro civil y en cumplimiento de la ley de identidad de género, solicitó cambiar de género. El nuevo nombre con el que se hizo famoso fue Sergia. Acto seguido, Sergia se jubiló al cumplir los 60 años, cosa que generó indignación entre sus compañeros de trabajo que, cuando los entrevistaron en los medios, aseguraban que jamás se había mostrado ninguna actitud femenina. Pero la flamante Sergia ya había logrado su cometido. Así como se ponen en juego de forma socialmente aceptada las categorías cis para describir a aquellos cuyo género y sexo son el mismo, la autopercepción de edad pone en juego una nueva palabra, la cronoedad, que se refiere a la edad cronológica o biológica que puede o no ser la percibida. Las personas transedad pueden fluctuar entre edades, tener varias edades o no tener una edad específica, y esa condición tiene múltiples usos. Por ejemplo, Joseph Roman tenía 38 años cuando confesó haber violado a 3 niñas de 6 años. En el juicio, alegó ser una persona transedad que se autopercibía de 9 años y que esa transdiversidad merecía aceptación. Hay también un señor canadiense que se llama Paul, pero que a los 52 años se autopercibió como una niña trans de 6 y pasó a llamarse Sterfonky. Fue adoptado legalmente, o sea, pasó por un complejísimo proceso judicial en el que intervinieron médicos, terapeutas, jueces, burócratas, que aceptaron que Paul, ahora Stenfonky, debía ser tratado como una niñita. Y para mayor abundamiento, una familia aceptó hacerse cargo de él hasta que cumpla la mayoría de edad. O sea, la mayoría de edad a partir de los 6 autopercibidos. Lo que no sabemos es si se va a determinar el tiempo por los años terrícolas o dependerá de alguna otra subrealidad interseccional paralela, el cumplimiento de la mayoría de edad. Hace pocos días se conoció a un hombre británico adulto que se identifica como bebé. No sabemos cómo hizo un bebé para comunicar tan compleja realidad, pero lo cierto es que su esposa es quien lo cuida, cunita y pañales incluidos. Esta pareja británica ha sido protagonista de varios reportajes en los que dicen cosas como, la señora, ¿no? Dice lo siguiente: le hago comida súper fresca. De hecho, me gusta correr detrás de él. Nunca tuvimos hijos, así que es como ser padre sin dar a luz. Personalmente, creo que el tema de la edad agrega una dimensión sagrada a nuestra relación, destacó la señora. Y agregó: nos hace más fuertes, nos amamos más y nos unimos. Espero que la gente pueda dejarnos vivir nuestras vidas de manera que queremos vivirlas, sin prejuicios, sentenció finalmente la madre esposa. A ver, por supuesto que cada uno es dueño de ponerse un pañal, cortarse un brazo, tirarse ácido en los ojos o saltar de un puente con total libertad. Es posible que esto, normalizado y tomado como virtud social, nos interpele como sistema y como cultura, pero eso es harina de otro costal. La cuestión acá es la potestad del Estado para imponer con fuerza de ley o por medio del adoctrinamiento educativo y cívico que son válidas las identidades del mastodonte que se percibe bebé o de la señora que se cree que es Louis Armstrong. Porque gente con tornillos sueltos hubo siempre. El problema son los gobiernos aceptando esos dislates como autopercepciones identitarias válidas y convirtiéndolas en minorías sufridas y discriminadas que por tanto merecen protección especial desde el poder. Porque si esa cosmogonía sigue creciendo, se abren dos cuestiones urgentes. La primera, que es la más simple, es que todos estos colectivos de autopercibidos exigen al Estado derechos especiales, respaldados a su vez en la autopercepción de discriminación o de incapacidad, mayormente demandando asistencia en la transición y exoneración de deberes. Esto se plasma en cupos, privilegios, subsidios, oficinas especiales, leyes de todo tipo y coerción. Las normas que atienden la autoidentificación nada exigen a quienes recurren a ellas.
pero exigen muchísimo de la sociedad, incluyendo el hecho de aceptar, sin chistar, un sinnúmero de situaciones fantasiosas y contradictorias. Esta pérdida de cordura impuesta desde el poder, que choca permanentemente con la realidad, vicia la convivencia de arbitrariedad e incertidumbre. Existe una razón para que las sociedades establezcan parámetros básicos que determinen cómo describir a una persona. Si mañana cometo un crimen con una identidad y luego puedo cambiar a otra, los parámetros de convivencia están condenados. Y no solo porque pueda cambiar de género para ir a una prisión más conveniente, sino porque en adelante pueda cambiar de edad, por ejemplo, y no merecer la cárcel, o incluso pueda ser directamente otra persona y desconocer los actos de mi yo no transicionado. Es muy ingenuo sostener que esto no va a pasar. Los políticos se obcecan con su ingeniería social, más allá de toda cordura y de todo sentido común. Pensemos que en España el gobierno prefiere dejar a los violadores sueltos antes que traicionar su desquiciada narrativa. Pero decíamos que hay una segunda razón, una segunda cuestión, que es aún mucho más preocupante. Sí, al igual que todos los otros rasgos de identidad, la edad es considerada como una simple construcción social. Y esto es lo que plantea la transedad. Plantea el hecho de que alguien pueda ser biológicamente mayor o menor de 18 años y que eso no significa necesariamente que se identifique con esa edad. Entonces, si un niño, por ejemplo, puede sostener que se identifica con otro género y ser sometido desde tempranísima edad a tratamientos que afirmen esa autopercepción, ¿por qué no podría un niño igualmente pequeñito autopercibirse como una persona de 35 años y así consentir, por ejemplo, prácticas sexuales, o consumo de drogas, o mutilaciones, o la participación en un crimen, con una edad mayor que su cronoedad, que además fuera fluida? ¿Cuál sería el límite? La ideología y narrativa basada en la autopercepción como constructora de colectivos es terrorismo identitario. Es frágil y endeble como un castillo de naipes. Y si se toca uno solo de los naipes, se cae ese andamiaje falsario, en el que todas las categorías que hemos venido citando, con todos los ejemplos, se sostienen entre sí. De manera tal que no veremos ni un centímetro de retroceso en sus ideólogos, ni siquiera frente a las peores aberraciones e injusticias. El terrorismo identitario solo puede correr hacia adelante y doblar la apuesta. Entonces, de nuevo, el cielo es el límite. Para escuchar todos los editoriales, suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.